Ahora, en Asuntos Docentes, la columna de María Beatriz Greco. Palabras y vínculos. La escuela que inventamos. La escuela que inventamos. ¿Cómo están? Bueno, hoy quería compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a lo que quiere decir hacer escuela hoy, pensando sobre todo, pero fundamentalmente, la cuestión de los vínculos. Cuando decimos vínculos, pareciera que nos estamos centrando casi en un aspecto secundario de la escuela, ¿no? Como si fuera algo que no está en el corazón de lo que pasa en la escuela, que por supuesto que tiene que ver con enseñar y con aprender, pero que no es nunca este enseñar y aprender por fuera, más allá o anteponiéndose a la cuestión vincular. Las relaciones pedagógicas en realidad son aquellas que nos permiten aprender, confiar en nosotros y en nosotras mismas, saber que podemos. Y esto considero que tiene que poder ser hoy el principal programa, en el sentido amplio de la palabra, el principal plan educativo que nos tenemos que dar. Construir ese lazo social en la escuela que tal vez la sociedad de hoy nos retasea o nos deja sin muchas posibilidades, porque la vida cotidiana está llena de exigencias, de tiempos acelerados, de necesidad de trabajar en las familias. Y muchas veces el vínculo, cuando digo vínculo, digo esa relación que es abierta, porque cuando nos vinculamos con un otro, con una otra, estamos transformándonos también a nosotros y a nosotras mismas. No, una relación no es simplemente encontrarnos con alguien, hablar o enseñarle o indicarle cómo debiera hacer determinadas cuestiones. Es aquello que se establece en el dotar de sentido a un espacio. El vínculo le da sentido a la escuela. Entonces quería compartir con ustedes un relato de una directora, Teresa Punta, de la provincia del Chubut, ya jubilada, y que escribió un libro muy, muy hermoso que se llama Señales de Vida, y cuyo primer capítulo, Cuaderno de Bitácora, relata esto, para que podamos pensar a su vez, ¿no?, la dimensión vincular de la enseñanza y del aprendizaje y la dimensión institucional. Es decir, cuando digo vincular e institucional, lo que estoy pensando es que el vínculo no es solamente de persona a persona, de maestra a alumna o de profesor a su estudiante, sino que hay algo en la escuela que se construye como trama vincular. Dice Teresa: ¿cuándo comenzaron? Nos preguntan. ¿Qué cambiamos? Nos preguntamos. ¿Cómo fue que fuimos cambiando? Fueron sucediendo cosas, nos fueron sucediendo y en ese sucedernos devinimos. Sucedió otra escuela y seguramente otras sucederán. Las cuestiones más cotidianas y de todos los días o de una vez al año se nos hacían vacías. Y empezábamos a pensar cómo darles un sentido nuevo. Queríamos cambiar lo que nosotras llamábamos reflexionar por un movimiento más alegre, algo que afirme, que cree, no movernos en la pura sombra de lo ya pensado. No queremos seguir sosteniendo referencias antiguas que pertenecen a problemáticas antiguas.
Ya sabemos que no es muy novedoso, pero por ejemplo, en vez de cantar Aurora, cantábamos Sube en una bella versión de Mercedes Sosa cada mañana al izar la bandera y nos aplaudíamos al final, como dándonos ánimo, como deseándonos belleza en el encuentro que acababa de empezar otra vez. Y nos contábamos las noticias que teníamos, lo que nos rebalsaba de ganas de salirse del cuerpo. Tengo un perrito. Mi mamá empezó a trabajar. Nació mi hermana, y entonces aplaudíamos otra vez. Las noticias de primera hacían nacer un aplauso diferente. El aplauso decía con su intensidad si esa era una noticia de primera. Casi nunca el aplauso nacía de me compraron tal cosa. Las noticias de primera son casi siempre de la piel. Mi papá y mi mamá se separaron, dijo Mauro. Hubo un silencio denso. Entonces preguntó, ¿no es una noticia de primera? Y un compañero empezó a aplaudir, y vino el aplauso de todos, para darle ánimo a Mauro, para ofrecernos como compañía, en el tránsito que él empezaba y en el cual ya muchos estaban, y se armó sentada de charla. Cuando un tema nos urgía, cuando la charla no podía esperar, nos sentábamos a conversar sobre eso en ese momento. 8:40 de la mañana, y todos los chicos ahí aún con sus mochilas hablando de una noticia de primera que pedía paso inmediatamente, que no podía esperar hasta mañana. Chicos de 5, 6, 9, 11 años pensando modos de transitar mejor una situación que nos acontece, que no podemos evitar, que no facilitamos, que no es nuestra, pero nos toca, que es nuestra y nos duele. La escuela me conmueve. Está ahí sentada, muy oronda, hablando de que los papás de Mauro se están separando. Muchos chicos, muchos adultos, muchas diferencias. El sistema, el edificio, los nombramientos, los horarios, el currículum, las dietas, las normativas, las licencias, los asuetos, las partidas, la documentación, las reuniones, todo nos será dado. Había una forma predeterminada, una manera ya prevista. Y nosotros con todos esos chicos de todas esas edades diferentes, sin poder hacerlos y hacernos caber en casi nada de lo que el paquete de lo dado y esperable tenía. Aprendimos a tejer. Empezó primer grado Rocío, la hijita de Malén, que nació mientras Malén era alumna nuestra. Pequeñas las dos, una niña criando a otra niña. Malén mirándola desde el otro lado, haciéndole chau con la mano. La fila en la que Rocío entraba al aula uno atrás de otro con sus compañeros, más que una fila, me parecía una calecita dando vueltas y vueltas como el mundo. Muchas lloramos ese día y todas parimos a Rocío. Se murió Joaquín en horario de escuela, fuera de la escuela. Estaba suspendida su asistencia a la escuela. Se había portado mal. La escuela había seguido todos los pasos reglamentarios correspondientes y lo había sancionado con una suspensión. Y durante su ausencia, en horario de escuela, en el horario en que la escuela se tenía que estar ocupando de Joaquín, se murió en un accidente automovilístico. Y entonces, como decía más arriba, empezamos a suceder. Y comenzaron los nunca jamases. Y fieles a lo que empezábamos a pensar, ninguno fue definitivo. Nunca más, nunca jamás íbamos a suspender a un chico. Después de Cielo, nunca jamás un niño iba a repetir el grado. Después de Ayrton, nunca jamás un niño iba a ser derivado. Después de Mauro, nunca jamás íbamos a pensar que un tema que toque a un niño no era un tema que le compitiera pensar a la escuela. Después de Manuel, nunca jamás íbamos a suponer un solo formato de familia ni de nada. Después de Frida, nunca jamás nos íbamos a cerrar en un único horario de asistencia. Y después de los porteros, Marisa, Amalia, Juan, Pablo, Jorge, nunca jamás íbamos a saber con certeza que lo que había para aprender en esa escuela lo teníamos para enseñar solo los maestros. Aprendimos a tejer y a destejer, y a empezar a tejer de nuevo
la lana con rulitos de tanto estar puesta en otros puntos. Y bueno, Teresa Punta sigue su relato conmovedor, nos deja pensando cuánto tejemos y destejemos y volvemos a poner los mismos puntos en esas agujas que nos permiten armar esa trama tan bella que es la escuela.